Buenas tardes, estimada docente. En esta materia que estamos avanzando en el tema de Derecho Internacional Privado, me tocó investigar y a la vez exponer en Derecho de las Obligaciones, en Derecho Civil, la cuarta parte, capítulo 14. En primer punto, me toca analizar qué son las obligaciones creadas por contrato y su internacionalidad. Los contratos en el derecho internacional privado son de especial tratamiento. Cada estado puede libremente reglamentar los contratos. En el derecho internacional privado, los contratos pueden ser internacionales cuando las dos partes son de diferentes nacionalidades. Aquellos en los que las partes tienen su domicilio o establecimiento en diferentes estados. Segundo punto, es el derecho y la ley aplicable. Existen dos criterios para su regulación de los contratos. Primero, está el criterio de la norma indirecta. El criterio parte de que un contrato donde existe un conflicto, este puede ser resuelto por una norma indirectamente definida, se elige la ley por la nacionalidad, el domicilio, el lugar de la celebración, etc. Y el segundo sería el criterio de norma materialista internacional privatista. Este criterio es extranacional, afirma que cuando se somete un contrato internacional a un derecho nacional, se le brinda un trato inadecuado e injusto. Cada legislación prevé casos en su ley. Tercer punto, es el principio de la autonomía de voluntades. Quiere decir que las partes pueden crear o escoger la ley que van a regirlos. Asimismo, existen dos clases de autonomía, la conflictual y la material. La autonomía conflictual es la que significa que las partes han elegido una ley que van a regir el contrato, elección expresa o tácita que da a conocer la voluntad de partes dentro del contrato. Y la autonomía material es aquella facultad de las partes para introducir ciertas cláusulas. En el derecho privado, el foro no incluye, aquí las partes son legisladoras y crean la ley. Bien pueden usar la legislación extranjera o remitirse a ella. Vale decir que en la autonomía material pueden introducir algunas cláusulas que se hayan olvidado. En el cuarto punto serían los contratos celebrados entre ausentes. Este tipo de contratos se desenvuelve en el supuesto que en ninguna de las partes se encuentran presentes o en el mismo lugar, ya sea, puede ser un ejemplo, que yo podría firmar un contrato desde Bolivia con la Argentina. En este caso son las reglas generales del derecho común, las destinadas a resolver las cuestiones del derecho internacional que se plantea. Para este tipo de contratos existen 4 sistemas que son el sistema de la información, mediante sería un contrato electrónico que tenga la aceptación de ambas partes mediante contrato electrónico, que tengan que conocer ambas partes mediante puede ser un correo electrónico. El sistema de aceptación sostiene que el contrato se perfecciona cuando el ofertante y el ofertado aceptan la oferta. Y el sistema de recepción afirman la necesidad que la aceptación se expida al oferente y que éste la reciba mediante el sistema reconocido por la legislación boliviana. Y el sistema de la remisión considera perfecto cuando la remisión haya sido emanada al proponente. Luego viene la voluntad pasiva. En todos los contratos, las partes determinan que la ley que va a regir su contrato a dicho efecto. Tenemos dos soluciones:
la Leg Loci Soluciones y la Leg Loci Celebraciones. ¿Qué nos dice con la Ley Loci Soluciones? Que determinan el régimen de las obligaciones por el principio general de la ejecución. Pone el relieve en el lugar de ejecución de los contratos, coincide en el lugar, el domicilio del deudor y que el lugar del domicilio determina jurisdicción para la competencia de los tribunales. Y la Ley Loci Celebraciones, es decir, existe una sumisión voluntaria a la ley y del lugar que han estado presentes elementos importantes como el lugar de la celebración que firmaron el contrato el oferente y el ofertante. Otro punto viene las obligaciones nacidas sin convención. Las obligaciones nacidas sin convención son cuando una obligación no nace de acuerdo de voluntades. Inmediatamente existe la idea de que su fuente sería la ley. Esta es pues la fuente principal de las obligaciones denominadas legales. Entonces, obligaciones nacerán de la ley y de cierta acción o omisión que aplicará la Ley Loci. Vamos a ver también la codificación y la ley boliviana. En esto vemos el Tratado de Derecho Internacional del Tratado de Montevideo de 1889. El principio aclaramos que los tratados de Montevideo existen una supresión de autonomía de voluntad, primando como consecuencia las disposiciones de la voluntad y las disposiciones legales de la materia. El Código Bustamante 1928, podemos decir que el Código reconoce parcialmente la autonomía de la voluntad, donde nos dice que las obligaciones son nacidas de contratos, tienen fuerza mayor de ley entre partes contratantes que deben cumplirse el tenor de las mismas, según el artículo 166, donde dice: innovaciones, alteraciones y actos de disposición es necesario el consentimiento de todos los propietarios para realizar innovaciones de común para celebrar el respeto de actos de disposición. El Código Civil boliviano, en contratos que no son celebrados de la presente de partes, el Código establece que entre no presentes, que en el lugar del contrato es aquel donde ha sido propuesto, salvo pacto contrario a una disposición de ley. Esta regla se aplica a los contratos celebrados por teléfono, vía fax, radio u otros medios similares, según el artículo 462, lugar del contrato entre no presentes. Por otro lado, no existe previsiones en determinar que la ley va a regular contrato cuando no han dado a conocer su voluntad. De alguna manera, este vacío ha sido salvado por el Código de Comercio. Los contratos celebrados en el extranjero por ejecutarse en el país se rigen por la ley boliviana, según el artículo 804, donde son los contratos celebrados en el exterior. El Código en su artículo primero da las pautas para que ambos interactúen en materias que no han sido previstas a sí mismo. Acepta la autonomía de voluntad o libertad contractual, según el artículo 454, donde es libertad contractual, sus limitaciones. Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren a acordar contratos diferentes, los comprendidos de este código. Entre no presentes, el lugar de la celebración del contrato es donde se ha propuesto o ha sido propuesto, salvo pacto en contrario de otra disposición de la ley. El artículo 800 de la Ley del Código de Comercio indica lugar del contrato entre no presentes. Entre no presentes, el lugar de celebración, el contrato es donde este ha sido propuesto.
El punto 8 sería la concurrencia y prelación de crédito. Se refiere a las obligaciones concurrentes que no tienen carácter real y que están sometidas a una ley común, con dicha ley regulatoria también su prelación. Y luego viene la última, la prescripción liberatoria. De manera concreta decimos que la prescripción liberatoria es tratada como una forma de extinción de las obligaciones, o sea que sería la prescripción es un medio de adquirir un derecho de liberarse de unas obligaciones por el transcurso del tiempo pasado. Como una respuesta para solucionar que la ley va a regir en nuestra prescripción, las soluciones son la ley del personal del acreedor, ley del domicilio del deudor, la ley del lugar de ejecución y la ley del contrato de la obligación correlativa. Esa es toda mi participación en la que pude analizar en esta parte del derecho civil internacional, que es un tema jurídico que es la parte integrante del derecho internacional privado boliviano. Es una materia general del derecho internacional privado en nuestra universidad, en la cual estamos pasando, en la Universidad Domingo Savio, donde lo referente de nuestra materia, derecho de las obligaciones en derecho civil internacional, como debemos partir señalando qué son los contratos, y más que todo, como estos contratos son internacionales, siempre estamos dependiendo de dos países donde tanto el contratante como el oferente tenemos relaciones mediante vía teléfono, fax y otros medios. Muchas gracias, doctora.